Compartir pantalla. ¿Dónde está mi hoja? Vamos, este está conectado. Está grabando. Voy a quitar esto, a ver si puedo. Es que no lo podía quitar. Lo voy a meter aquí en una esquinita. Bueno, buen día. Sentimos este retraso, pero bueno, aún queda tiempo. Nosotras somos Vicent Orcas, Paco Torres y yo, Eva Monpó, que traemos una ponencia titulada Procesos participativos, diversidad etnocultural y convivencia en el Cabañal y Rusafa. Mirad, este es el itinerario que vamos a seguir. Comienzo yo con una breve introducción con un pequeño marco conceptual de partida. Matizaremos un poquito los objetivos con los que estamos investigando y luego ya pasaremos a contaros los contextos y los análisis preliminares que estamos haciendo, porque aún estamos acabando el trabajo de campo. Primero contaré yo el contexto del Cabañal y ya pasaré la palabra a mi compañero Vicent para que cuente el análisis del Cabañal. Paco nos contará el análisis de Rusafa, el contexto ya nos lo ha contado antes, y cerrará Paco la ponencia con algunas conclusiones que tenemos preliminares de los análisis que estamos haciendo. Nada, simplemente a modo de introducción, partimos de una definición que ya han comentado Paloma y Vicent muy amplia de participación vecinal a escala barrial, como que se toma parte en las decisiones, se interviene en una acción o proceso junto a otras vecinas y vecinos, que comporta prácticas, expresión de opiniones, con una o más finalidades, que va cambiando en el tiempo y en un territorio concreto. Partimos de una definición tan amplia porque lo que luego nos interesa es abarcar formas de participación muy diversas, que concretamos a partir de dos ejes que se cruzan. Uno, su carácter, digamos, normativo, y otro, el origen del impulso. Por carácter normativo, en concreto, nos estamos refiriendo a su formalidad, informalidad e institucionalizada, y ahí participación formal o informal, de manera que podamos incluir también prácticas cotidianas derivadas del habitar un barrio y que están ancladas, por tanto, en relaciones vecinales. Y en cuanto al origen del impulso, un poco el lugar desde donde surge la iniciativa, desde arriba y desde abajo. Simplemente matizar que esto no supone ningún posicionamiento valorativo. Desde arriba, desde abajo se pueden implementar procesos de participación reaccionarios o acciones conservadoras, y desde arriba progresistas, o al revés, ¿no? No estamos aquí valorando. En realidad, estos son extremos de dos continuos, pero en la mayoría de las veces lo que tenemos son formas híbridas que combinan, digamos, estos dos continuos, ¿no? Y que dan lugar a una diversidad de fórmulas. Justamente es que a nosotras y nosotros lo que nos interesa es analizar esa hibridación, es decir, esa interacción entre lo formal y lo informal, entre formas desde arriba y desde abajo, y cómo impactan las unas en las otras. Porque nos interesa esta mirada híbrida porque buscamos poner el foco justamente en las relaciones vecinales y en qué efectos tiene en la convivencia estos procesos de participación, como veremos luego en el análisis. Dicho esto, simplemente queríamos matizar que desde arriba nos estamos refiriendo a toda esa participación ligada al diseño de políticas públicas, esto que se ha dado a conocer, participación ciudadana en la gobernanza municipal. Ahí hemos traído también una definición muy amplia de participación ciudadana de Bonet y Martí. Hay muchísimas definiciones que plantean, bueno, se trata de la incorporación de la ciudadanía desde ciudadanas individuales hasta asociaciones o colectivos como actores en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas en cualquiera de sus fases: diagnóstico, diseño, implementación o evaluación. Nosotras, a partir de esta definición, básicamente estamos para el análisis basándonos en tres elementos: la concepción política del consistorio que hay detrás, el objetivo concreto de cada proceso participativo, el para qué, y... Ay, no se ve, ¿no? Y... no, esperad que no... Bueno, no veis el tercero. Y el tercero es su dimensión comunitaria. Los dos últimos tienen que ver, o sea, lo que estamos viendo es que hay
numerosos, por ejemplo, en el caso del Cabañal, luego lo explicaremos, numerosos procesos participativos desde arriba en fases de diagnóstico, algunos pocos en fase de diseño, pero cuando llegamos a implementación son prácticamente escasos. Por eso nos interesaba esta definición por fases. Luego en el análisis contaremos cómo hay un salto muy grande entre lo que se diagnostica y diseña y lo que se implementa. Por eso estamos trabajando con estas definiciones. Y lo mismo la dimensión comunitaria. Vemos que hay procesos participativos que ni lo contemplan y otros, por el contrario, que es su objetivo central, la convivencia y la dimensión comunitaria. ¿Vale? Dicho esto, desde abajo simplemente queríamos matizar que nos estamos refiriendo a una diversidad de actores colectivos muy grandes, desde asociaciones vecinales hasta organizaciones de intervención comunitaria, colectivos autogestionados, alternativos, asociaciones de personas migrantes y que también incluimos redes vecinales de apoyo mutuo que pueden ser formales o informales. Porque, como os decía, lo que nos interesa es prestar atención a las formas en que la participación desde abajo interacciona con la impulsada desde arriba. Y ahí lo que estamos viendo es que en la acción colectiva desde abajo hay, digamos, unas formas más colaborativas con las instituciones públicas y otras que mucho más en ruptura con los poderes públicos. Vemos que hay algunos actores más normativos en el sentido de que tienden a negociar con las instituciones públicas y otros mucho más subversivos que tienden a confrontar. Y que todo ello va en función de contextos, procesos y oportunidades políticas que van cambiando. Entonces, con este mini marco conceptual así de partida, estamos trabajando en el marco teórico ahora. Deciros también que estamos revisando como literatura crítica sobre la participación ciudadana, que lo que también señala es que la participación ciudadana desde arriba forma parte de algunas estrategias neoliberales en el sentido de que también puede servir para legitimar la introducción de lógicas capitalistas globales en territorios locales como puedan ser los barrios, ¿no? Pero bueno, ahora no nos podemos detener, ya tenemos el marco teórico de partida que han hecho Paloma y Paco esta mañana. A partir de ahí lo que nos planteamos es un objetivo principal de analizar la participación vecinal en estos dos barrios, poniendo el foco en su articulación con las relaciones vecinales y la convivencia. Temporalidad, siglo XXI, fundamentalmente desde 2015 hasta la actualidad. Y estamos entendiendo el barrio como escenario para la participación, pero también como arena política, digamos, donde toman forma concreta las exclusiones y los conflictos. Con esta mirada tenemos tres objetivos específicos: estudiar la interrelación entre la participación y la trama relacional de cada barrio, teniendo en cuenta sus transformaciones urbanas, examinar entonces los efectos que tiene en la convivencia, esos procesos participativos, y ahí sí queremos atender las dinámicas de inclusión-exclusión de la diversidad de la vecindad en sentido amplio, etnocultural, de género, de clase, y un tercer objetivo específico que es comparar ambos procesos participativos en ambos barrios. Esto un poco sería como el planteamiento de la investigación que estamos llevando a cabo en el marco de la investigación de Participa Barrio. Y los contextos, pasamos ahora a los contextos y a los análisis incipientes. Partimos de tres aspectos principales en común que tienen Rusafa y Cabañal, para que os hagáis una idea. Los dos barrios tienen alta diversidad sociocultural, son barrios sometidos a profundas transformaciones urbanas y tienen unas tramas relacionales y asociativas muy complejas. Con estos puntos en común, vamos con el contexto del Cabañal. El Cabañal forma parte de Poblats Marítims, está en la periferia, digamos, geográfica, aquí antes lo podéis ver en el mapa, pero estamos al lado del mar y digamos que la cercanía al mar ha condicionado su historia. Antes no sé quién me preguntaba, el Cabañal era el barrio marinero. Efectivamente es el barrio tradicional marinero y se conoce por ello, pero el mar es un elemento central, no periférico, por ejemplo, en clave de turismo, ¿no? De hecho, y esto veremos que ha afectado mucho a sus dinámicas de transformación urbana. Actualmente estamos en un proceso de renovación urbana muy significativo, muy fuerte, con una importante inversión pública, tanto para rehabilitación de viviendas como para equipamientos y espacios públicos.
Os quería contar algunos rasgos, así para que nos hagamos un poco idea de su población. En las últimas décadas hay una pérdida de población. Actualmente somos 19.000 aproximadamente habitantes. Su entramado asociativo es muy diverso y muy denso. Asociaciones vecinales, grupos de mujeres, asociaciones de intervención educativa, ce entidades vinculadas a la cultura festiva, en el caso del Cabañal, Semana Santa Marinera, fallas, bandas musicales, muchos colectivos también vecinales autogestionados, asociaciones de comerciantes fuertes. Y, en términos también de diversidad, podríamos hablar de diversidad no cultural. Históricamente en el Cabañal ha estado habitado por población de etnia paya y gitana. Y en los últimos años han llegado otras vecinas de otros orígenes. En la actualidad hay un 17% de las vecinas que tienen una nacionalidad extranjera. La principal nacionalidad ha sido y es Rumanía, muchas de ellas de etnia romá, aunque está en claro descenso en los últimos 6 años, más o menos. En los últimos 6 años cada vez tenemos menos vecinas rumanas y cada vez tenemos más vecinas de otros países de la Unión Europea, como Italia, sobre todo Francia y Inglaterra, y recientemente también Alemania. Esto así como muy breve. Y muy breve también hemos traído. Me encantaría poder quitar esto de aquí abajo, pero no es posible, ¿no? Ay, es que hay muchas cosas que ya he puesto abajo, no pasa nada. Las veis, ¿no? Las fotos un poco cortadas, disculpad. Os hemos traído estas fotos. mm, Gracias. Gracias, equipo. Os hemos traído 4 fotos así a modo de flash, ¿vale? Del Cabañal. Las 2 primeras son de su franja litoral, digamos, y las 2 siguientes de zonas del barrio más interiores. Aquí en la de arriba de la derecha podéis ver un hotel de 5 estrellas. Abajo a la izquierda son solares fruto de los derribos que hubo de viviendas a principios del siglo XXI, entre 2000 y 2010 sobre todo. Aquí a la derecha veis un bloque conocido como el bloque de los portuarios, del que luego hablaremos, que está fuera de ordenación urbana y que el nuevo plan especial del Cabañal prevé su demolición y que está habitado prácticamente en su mayoría por familias de etnia gitana. Pues bueno, entre estos bloques y el hotel de 5 estrellas hay menos de 5 minutos a pie. Digamos que os traíamos estas fotos para que de alguna manera os podáis hacer a la idea de la polarización socioespacial que hay en el Cabañal, fundamentalmente entre unas primeras líneas o zonas del barrio más cerca de la playa, con dinámicas más fuertes de gentrificación y turistificación, y otras zonas del barrio aún muy atravesadas por dinámicas de precarización. Entonces, dicho esto, sí queríamos explicaros un poco a grandes rasgos algunas de sus transformaciones urbanas en interrelación con la participación vecinal, ¿no? Desde un poquito de perspectiva histórica. Para ello, voy a seguir las fases del proceso de gentrificación, un poco en la línea de como muy bien lo ha explicado Paloma, entendiendo que la gentrificación no es un proceso lineal, que está inacabado, que es ambivalente, pero de cara al análisis sí nos servía entender estas fases que se superponen unas a otras, en realidad. Ay, ahora no me deja. Si lo pongo arriba no me deja pasar las diapositivas. Ya. Entonces, siguiendo estas fases que, como digo, se superponen unas a otras, no es un proceso lineal, podríamos hablar de abandono, estigma, regeneración y mercantilización. Una primera fase de abandono en el Cabañal nos ubicamos años 70-80, donde se dan dinámicas de despoblación, envejecimiento y degradación, en un barrio que estaba fundamentalmente habitado por clases trabajadoras, con vecindario de etnia paya y gitana. En esta etapa de abandono, las asociaciones de vecinas y vecinos que surgen en los años 70 son muy activas, con demandas de servicios comunitarios como en tantísimos otros barrios obreros del Estado español, ¿no? Llegar en una segunda fase, podemos hablar años 90, llega el estigma en el sentido de que se construye toda una narrativa alrededor del Cabañal como barrio marginal, conflictivo, y estas narrativas se vinculan con la presencia de vecinas de etnia gitana o de vecinas migrantes de países de rentas bajas.
Aquí también lo significativo es que estas narrativas culturalistas son alimentadas desde los poderes públicos en ese momento, ¿no? Estamos hablando de años 90. Y esas narrativas son las que se utilizan para justificar unos planes de renovación que llegarían a finales del siglo XX. Entonces entraríamos en una fase de, digamos, más de regeneración con planes urbanísticos que se presentan como solución a la degradación, al estigma, pero que en realidad acaban por alimentarlos. En el Cabañal en concreto llegan con un plan que se llama PEPRI entre 1998 y 2015, que conllevaba la prolongación de una avenida hasta el mar, algunas de vosotras ya habréis escuchado hablar, y que conllevaba la construcción de un gran bulevar atravesando el barrio por la mitad con la destrucción de más de 1.600 viviendas. Algunas de ellas se destruyeron a principios del siglo XXI. Claro, estas políticas que en la literatura se han llamado políticas de degradación especulativa generaron un parque accesible, precario, para justamente poblaciones que venían precarizadas, sobre todo jóvenes. Llegó mucha gente joven al barrio, entre otras yo, y, y también muchas personas procedentes de Rumanía, en su mayoría de etnia roma. En esta época no tenemos constancia de procesos significativos desde arriba, impulsados desde el ayuntamiento, pero sí de una fuerte movilización desde abajo. Son años en los que se constituyen muchísimos colectivos vecinales que se añaden a la asociación de vecinas y vecinos. Os he puesto algunos: Salve, Mateneu Llibertari, varios centros sociales ocupados, Millorem, Centre Cultural L'Escola. Algunas de vosotras os sonará Salvem porque fue un colectivo clave, porque hizo una defensa en términos patrimoniales y fue el que consiguió en los tribunales una orden de paralización de los derribos del Ministerio de Cultura, que esto fue en 2009. Llegamos entonces a una fase donde de mercantilización, diríamos, donde ya comienzan a darse dinámicas de gentrificación y turistificación muy acusadas. En 2015, estos planes que os he contado así súper rápidamente se paralizan con la entrada del nuevo gobierno del cambio y comienzan a diseñarse nuevos planes. Entonces, desde 2015, el Cabañal comienza a ser investido de una nueva imagen positiva, llegan inversiones, nuevos residentes, turistas, y entramos en un contexto de desplazamiento de vecindario y, en general, un cambio del barrio vinculado a ese avance de la gentrificación. Un cambio a muchos niveles, por supuesto, un cambio a nivel de composición sociocultural de la población, pero también de prácticas vecinales, relaciones, comercios, por supuesto, precios de la vivienda, memorias. Esta fase de gentrificación inacabada se combina con la anterior de estigma y de regeneración. De hecho, ahora estamos en un fuerte proceso de renovación urbana. En este momento, sobre todo con la renovación urbana, es con fondos europeos, con una estrategia que se llama EDUSI, una estrategia integral que se diseñó con un proceso de participación ciudadana desde arriba, y que en el análisis hablaremos sobre esto. De hecho, en los últimos años, el Cabañal, en términos de participación, se caracteriza por una multiplicidad de procesos participativos impulsados desde arriba, fundamentalmente para realizar diagnósticos y algunos de ellos diseño. Em, pero no solo se implementan muchos procesos participativos desde arriba, sino que también desde abajo continúan surgiendo nuevos colectivos vecinales. A partir de 2015 surgen varios directamente ya posicionados con posicionamientos contra la gentrificación y la turistificación, como el Sindicati de Barri, la colectiva que ya ha desaparecido, Cabañal Horta, y otros colectivos con unas demandas muy diferentes. Por ejemplo, Servint Civics, con demandas de securitización vecinal, con demanda de mayor control policial en el barrio. En realidad, así ya para enlazar el contexto y dar paso al análisis, lo que vemos es que la pluralidad de realidades en un mismo barrio, que además está atravesado por dinámicas de gentrificación y precarización a la vez, la pluralidad de realidades tiene su correlación en la diversidad enorme de procesos participativos. Y ahora veréis que, de hecho, los resultados preliminares apuntan a complejos y diversos procesos participativos durante el siglo XXI
que van cambiando de la mano de las transformaciones urbanas un poco que os hemos contado. Para analizar estos procesos participativos partimos de dos interrogantes, un poco en la línea de los objetivos que hemos planteado. ¿Cómo se articulan las relaciones vecinales y los procesos de participación barrial, teniendo en cuenta las transformaciones urbanas? ¿Y qué efectos tienen esos procesos participativos sobre la convivencia barrial? Entonces, para contestar estas dos preguntas, lo que os proponemos es un análisis en tres aspectos, que es cómo los hemos organizado en el Cabañal y en Rusafa: actores y espacios, y entonces ahí ver también dinámicas de inclusión y exclusión de la diversidad de la vecindad, la evolución del proceso con sus tensiones y sus cohesiones, y los impactos en términos de convivencia. Entonces ya paso la palabra a Vicent, que continúa con el análisis del Cabañal. Vale, gracias, Eva. Bueno, pues siguiendo el hilo de lo que estaba comentando Eva y después de ver un poco el contexto y los elementos de análisis, ¿no? Los que se han organizado el trabajo, ¿no? Sí que quiero añadir que, bueno, que son análisis preliminares, análisis incipientes sobre los procesos de participación que se han producido tanto en Cabañal como en Ruzafa, ¿no? En este sentido, pues ya para entrar en elementos de análisis en base a estos tres elementos que comentaba Eva: actores, espacios, la evolución de los procesos y los impactos en la convivencia, decir que, bueno, que a partir del 2015, con la entrada del llamado Gobierno del Cambio, ¿vale? Se introducen de manera significativa una participación desde arriba para diseñar políticas públicas en el barrio de Cabañal. Numerosos procesos participativos, pero quiero volver a remarcar que son procesos centrados casi básica y exclusivamente en las fases de diseño, ¿no? Y de diagnóstico, ¿no? Como veremos ahora más adelante, ¿no? Es importante subrayarlo porque a partir del paso del diseño y del diagnóstico a la implementación es cuando van surgiendo los conflictos, los problemas, ¿no? Entre no solo los distintos colectivos que se organizan desde abajo, sino también a veces desde los propios entidades o procesos que gestionan estos mismos procesos participativos, ¿no? Y que en la fase de implementación, por ejemplo, no se cuenta con un proceso participativo, ¿no? Con la participación de las entidades, de las asociaciones ni de los colectivos, ¿no? En este sentido, destacaríamos dos procesos desde arriba, ¿no? Uno vinculado desde la participación ciudadana, ¿no? Que va a Cabañal, que se pone en marcha para elaborar la EDUSI, que es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, ¿no? Se realiza en el 2015 y en él se deciden algunas de las actuaciones y equipamientos que se están poniendo en marcha actualmente en el Cabañal, ¿no? Son cooperativas de arquitectas, urbanistas y técnicas de participación, ¿no? Que ponen en marcha todo este diagnóstico participativo, ¿no? Un diagnóstico muy cuidado y muy pensado en recoger todas las voces y no dejarse al margen ninguna de las voces de los vecinos y vecinas del barrio, ¿no? En ese sentido, se incluyen a todas las asociaciones, a todos los colectivos vecinos, perdón, a todos los colectivos vecinales, el tejido, las asociaciones festivas, ¿no? Los comerciantes, pero también recogen y se incluyen las voces de la población gitana, que hasta entonces tampoco era una voz que se recogía en muchos de los procesos, ¿vale? Y que no estaban siendo también voces de personas rumanas y personas migrantes también que se van recogiendo, ¿no? Pasa. Por ejemplo, una de las entidades que hace ese proceso participativo no pone sobre el tapete que esto provocó tensiones, ¿no? Tensiones entre los distintos colectivos y asociaciones que participaron en el proceso participativo. Como ha dicho Eva, Salvem se había convertido como en voz hegemónica de lo que estaba pasando en el barrio y muchas veces no consideraban que otras voces tuvieran cierta representación a la hora de entender pues estos procesos participativos, ¿no? Claro, y dice, claro, hubieron tensiones, pero creo que fuimos, estoy traduciendo, fuimos capaces de recoger en la medida de lo posible todas las voces que nunca antes se habían escuchado, ¿no? Y eso molestó a mucha gente.
Yo creo que estuvo muy bien, que fue una visión bastante completa del sentir del barrio, ¿no? Pues para mí esto fue un punto fuerte, arribar a esas voces que generalmente no tienen nunca cabida en un espacio como este, ¿no? Las del pueblo gitano, los rumanos, las personas migrantes, quiero decir, que estaban ahí todas esas voces, ¿no? Y a partir de ahí también diría yo que como la gente generalmente no opina en un proceso urbano, ¿no? Es decir, esa mirada que ciertas voces son tenidas en cuenta para temas sociales como usuarios de y no para procesos de participación ciudadana, ¿no? En este sentido. ¿Sí va? Gracias. El otro proceso importante impulsado desde arriba fue el Plan Especial de Cabañal, que ha comentado Eva, que es el PEN, ¿no? Que lo introduce el Plan Cabañal Cañameral Sociedad Anónima, que era el anterior Cabañal, ¿no? En este sentido es una sociedad gestora que tiene por objeto llevar a término todas estas actuaciones urbanísticas y de edificación necesarias para la rehabilitación de los espacios en el barrio del Cabañal, ¿no? Este proceso fue un proceso muy conflictivo porque se presenta como una solución a la precarización y alerta de los peligros de la gentrificación y de la turistificación ya que empezaban a ser presentes en el barrio, ¿no? Pero que también establece ciertas actuaciones que podrían potenciar estos fenómenos de gentrificación. Por ejemplo, entre otras cosas, este plan prevé un hotel de 15 alturas, por ejemplo. Inicialmente, y también entre comillas, se podría prever que solo un 10% sería para viviendas turísticas. Se prevé también la edificación de viviendas en los solares de un huerto autogestionado por un colectivo del vecinal, que es Cabañal Horta, ¿no? Y el plan, el PEC también prevé la demolición del bloque de los portuarios, que os he comentado Eva, que es habitado por población precarizada y de población de gitana, ¿no? En este sentido, este bloque se le da solución solamente a los propietarios y propietarias, pero según entrevistas con otras entidades como la Asociación Brufo, que trabaja con las familias que viven en esos bloques portuarios, en cuanto se derribe, pues más de 80 familias van a poder ser expulsadas de sus viviendas sin ningún tipo de solución, ¿vale? ¿Qué decir también? Pues que los ecos con el antiguo plan del gobierno conservador del PP y la continuidad con el modelo de la ciudad neoliberal que presenta el PEC no han dejado diferentes a los distintos movimientos urbanos, ¿no? En este sentido, existen y se autoorganizan desde abajo para presentar alegaciones a este nuevo plan, ¿no? En este sentido, Cuiden Cabañal surge de ahí, ¿no? De ese de esa subversión, ¿no? al plan propuesto desde arriba, ¿no? Y esto es como un ejemplo, y esto es ejemplo de cómo un proceso iniciado desde arriba impacta en el tejido vecinal hasta el punto de que se crea este nuevo colectivo, ¿no? Para hacer presión a las políticas públicas. A ver, ¿qué va? He recogido algunos extractos de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Diciendo que con el anterior ayuntamiento la fricción más clara que tuvimos es que no decidieron no rehabilitar los bloques. Esto fue una decisión política del anterior ayuntamiento, o sea, porque inicialmente una propuesta de rehabilitar, de tratar de trabajar con las familias que estaban viviendo allí durante muchos años, ¿no? Y otra que decía, bueno, impacto, claro, para mí se creó un actor emergente en el barrio, que es Cuiden Cabañal, que igual era gente que estaba muy vinculada a otros espacios, pero que en ese momento se conforma. Se rompe la dicotomía asociación de vecinos de espacio vecinal y aparece un nuevo actor que no está tan posicionado en esta polarización entre las entidades, ¿no?
Esto, bueno, pues luego hay otros procesos que no voy a detenerme aquí porque ya ha comentado Eva, ¿no? Que surgen a raíz de procesos desde abajo, a partir del tejido asociativo, con diferentes fórmulas, ¿no? O diferentes finalidades. Por un lado, algunas más colaborativas con los gobiernos, ¿no? Por entender el barrio posicionado y más favorable a los procesos de gentrificación y turistificación, ¿no? Y otros más vinculados a propuestas más subversivas, más contestatarias, ¿no? Respecto al tema del plan del PEN, ¿no? Finalmente, también comentar que hay otros procesos participativos que se dan en el barrio del Cabañal, ¿no? Con una mirada más de intervención socioeducativa comunitaria, pero más vinculadas a espacios educativos formales, ¿no? Como escuelas, ¿vale? En este sentido, la misma entidad que gestiona el proceso participativo de la DUSI, ¿no? De la Estrategia Integral, elabora pues la zona Santiago, que del patio al barrio, un patio imperatoch, ¿no? Así a grandes líneas, es un proyecto participativo de intervención socioeducativa en el que participan no solamente las familias que están escolarizadas en esa escuela, ¿vale? Santiago Apóstol es un cole concertado, parroquial, en el cual escolariza el 90%, escolariza familias, hijos y hijas de familias gitanas, ¿vale? Y en el que es un edificio en el que no tenían un espacio de patio, ¿vale? El patio lo tenían en la azotea, arriba del todo, ¿no? Entonces, surge como posibilidad un solar que está previsto para edificación, ¿no? Porque iba a pasar por ahí una calle y surge como idea para hacer un patio escolar, y en este sentido sí que es un elemento comunitario en el que se trabaja para que ese solar, entendido como espacio público, pueda estar abierto al barrio, ¿no? Y autogestionado por las entidades y asociaciones que voluntariamente querían utilizar ese tipo de espacio, ¿no? Sin embargo, no se llegó a ese punto de autogestión, aunque sí que, como comenta en alguna de las entidades, pero sí que fue un espacio en el cual a partir de ahí se produjo ciertos impactos en la convivencia, ¿no? Y en las relaciones vecinales en el barrio del Cabañal. Pasamos ahora a la parte de evolución del proceso y las tensiones y las cohesiones que se produjeron entonces, ¿no? En este sentido, sí que, bueno, del entusiasmo inicial, ¿no? A la desconfianza en la participación, ¿vale? En este proceso participativo, y en este sentido, bueno, pues como dice una de las entidades, decían, pues bueno, entramos con toda la ilusión a gestionar este proceso participativo con una creencia ciega a la participación ciudadana era buena, pero que hoy en día todo eso ha perdido, ¿no? En este sentido, pues bueno, se pasa de esta ingenuidad inicial de creer en que el proceso participativo iba a funcionar muy bien, en centrarse solamente en los diseños y en el diagnóstico, pero que ha pasado a tener unas posturas mucho más críticas en la participación, a la vista de cómo se han implementado luego los resultados de estos procesos participativos, ¿no? Salidos de su diseño, ¿no? Otra de los elementos fue el formato de los procesos participativos, de participación ciudadana, exclusivamente en los tiempos, ¿no? Tiempos burocráticos muy justos, muy ajustados, en los que solo se centran en los diagnósticos y que no se centran luego en la implementación de cómo se implementa aquello que sale de esto, ¿no? Sí que fueron procesos inclusivos, ¿vale? En la mayoría de los casos, en el que se tuvieron en cuenta todas estas voces, como he comentado antes, ¿no? Con mucho entusiasmo y con una diversidad intercultural grande, ¿no? En este sentido, en ese punto pasamos ya a cuando llega el desencanto con el paso del diagnóstico a la implementación, ¿no? Muchos de estos diagnósticos, ¿vale? No se traducen en políticas públicas ni en la implementación, que se desvirtúa luego con propuestas que se recorrigieron en el proceso participativo, ¿no? Eva, si me puedes pasar a la segunda. ¿Vale?
por dos elementos, ¿no? Por la saturación de procesos participativos de diagnóstico, los vecinos y vecinas se cansan de tanto proceso participativo y de preguntarles en todo momento qué es aquello que quieren y cómo quieren el barrio, sin luego ver resultados, ¿no? Y que esto no, ni se materializan los resultados de los procesos, ni se traducen luego en políticas públicas. Muy relevante una entidad del barrio, ¿no? Que dice, los diagnósticos que se hicieron, sí, claro, es que al final los procesos diagnósticos, o sea, todos los años nos vienen un montón de procesos diagnósticos del barrio en que nos piden participación, pero es que luego no vemos que eso se traduzca a la práctica. No hay una traducción en mejorar la situación, porque claro, el diagnóstico se tiene que hacer para actuar. Hay veces que el diagnóstico se queda simplemente para exponer en una sala de conferencias, ¿vale? Yo creo que es muy relevante, ¿no?, esta cita a la hora de esta saturación de, vienen extractivismo, ¿no?, de aquello que vamos a preguntar, ¿no? Gracias. Y luego sí que en la evolución del proceso se producen pues muchas tensiones, ¿no? Tensiones tanto hacia los procesos desde arriba, ¿vale? En el momento en que desde los despachos se valora qué es aquello que se va a priorizar, ¿vale? Y que no es exactamente aquello que sale dentro del proceso participativo del diagnóstico, y entre los distintos colectivos y asociaciones, como ha dicho también antes, y no voy a sobre los distintos posicionamientos de cómo queremos el barrio, ¿no? Aquellos que defienden más una visión más neoliberal de transformación, de gentrificación, de turistificación, ¿no?, de reformas, y otros que quieren un barrio en el que todo el mundo no pueda ser expulsado y que todo el mundo pueda habitarlo de una manera pues igual, ¿no? Y esto en otros procesos participativos más pequeños que se van dando también en el barrio ya con objetivos mucho más marcados, ¿no? En este sentido, ya se hace notar, ¿no? Lo constatamos muy rápidamente cuando empezamos a hacer conversaciones y a hacer trabajo de campo. Hay una saturación de procesos de participación porque ha habido muchos procesos a lo largo de los últimos años. Entonces, hay vecinos y vecinas y parte de los movimientos sociales y vecinales del barrio que sí que se expresan como una saturación. En fin, hemos ido a muchos talleres de participación, hemos ido a muchos procesos participativos, pero esto nunca se ha traducido en resultados satisfactorios, ¿no? Y no solo con la saturación, por haber ido a muchas cosas, sino también por haber una percepción de que esto no ha servido para mucho o que no se ha traducido lo que se había dicho en esos talleres, ¿no? En esos casos concretos que esperaban que se podía hacer. A ver, y ahora ya pasamos ya al tercer elemento, que son qué impactos tiene esto en la convivencia, ¿no? La convivencia en el barrio Cabañal se suele caracterizar como conflictiva, ¿no? Las soluciones muchas veces en la prensa, ¿no?, es que los problemas de convivencia del Cabañal son frecuentes, ¿vale? Es verdad que es una realidad compleja y en el que podríamos identificamos estos análisis preliminares a partir de varias fuentes o conflictos o tensiones, ¿no? Por un lado, persiste una polarización de asociaciones vecinales que impactan en los procesos participativos desde arriba, ¿no? Y que dificulta muchas veces estos procesos, ¿no? La mayoría de los profesionales de estos procesos participativos que hemos entrevistado señalan que en numerosas ocasiones tiene que realizar mediación más que participación, ¿no? En este sentido, muchas veces no se hacen ya talleres participativos por las fricciones que hay entre entidades, sino que se utilizan otras técnicas de recogida de información o de investigación social a partir de entrevistas, porque era imposible poner en una misma sala a entidades con posicionamientos tan encontrados, ¿no? Claro, toda esta polarización se expresa con todo el recorrido que Eva ha contado antes del barrio de Cabañal, ¿no? De esta ampliación que en los años del PP, de la avenida Blasco Ibáñez, ¿no?, que posiciona a los vecinos del barrio entre unos posicionamientos y de otros, ¿no? Vale, en este caso la polarización se expresa en el seno del tejido de asociaciones vecinales con confrontaciones entre algunas de ellas, ¿no? Asociaciones vecinas que estuvieron a favor del plan propuesto por el PP y confrontaciones y quienes estaban en contra, ¿no? Colectivos que demandaron mayor control policial, mayor
securitización, ¿no? Y otros que defendían la ocupación, proyectos autogestionados o la reapropiación de los espacios urbanos, ¿vale? Esta tensión actualmente se está expresando, por ejemplo, en movimientos vecinales, defensores y opositores del actual Plan Especial del Cabañal, que lleva años tramitándose y está pendiente de aprobación definitiva, ¿no? Otro elemento es la convivencia en la ciudad barrial, ¿no? Aparece en el 2019 Plataforma Cero Civics, en el que a raíz, ¿no? Bueno, de buscar y entender el barrio que esté más seguro, en el que no haya drogas, en el que, bueno, pues siempre enfocado esa seguridad y focalizado hacia ciertos colectivos o estigmas, ¿no? Básicamente de población gitana y rumana, ¿no? En el que van apareciendo como una mirada más de seguridad de barrio, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Zero Civics, ¿no? En sus redes sociales se presentan como un grupo de vecinas y vecinos que desean vivir en un barrio digno, seguro, sin incivismo, sin delincuencia, sin drogas, con fines como erradicar las conductas incívicas en el barrio o denunciar todos los problemas que sufre este barrio y sus vecinos, porque ya ha llegado la hora de que Cabañal sea un barrio digno para vivir tranquilamente, ¿no? Son como elementos, ¿no? que de ahí salen, ¿no? Otro elemento interesante que no sé si, bueno, no sé si está ahí, ¿no? Es el tema del decálogo de la buena convivencia, ¿no? De lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí que es un proceso impulsado desde arriba por la Concejalía de Políticas Inclusivas, de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el que en este decálogo se entiende como buena convivencia y centrado como ¿no? A la población gitana, población rumana, población migrante, ¿no? En el que sí que los consideran como protagonistas de este tema de convivencia, ¿no? Pero siempre vinculados a aspectos muchas veces negativos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y más como usuarios de servicios sociales y no tanto como ciudadanos, ¿no? Que pudieran participar en otros procesos, como por ejemplo, como en participaciones urbanas, ¿no? En los procesos urbanos, ¿no? Ahora, Eva. Otros impactos, ¿no? Y otros elementos son segregaciones socioespaciales de la población gitana y rumana que viven en zonas muy específicas del barrio, ¿no? Concretamente los bloques portuarios, ¿vale? No voy a entrar más aquí porque ya lo hemos comentado, ¿no? Pero sí que es una segregación socioespacial muy importante y en el que el PEC estos bloques los deja fuera de la ordenación urbana y que no hay una solución clara y definitiva para la población que vive allí, ¿no? Y luego otras tensiones vinculadas a la gentrificación y turistificación y a los distintos posicionamientos que tienen distintos colectivos y vecinas del barrio en virtud a ¿no? cómo quieren o qué modelo de barrio quieren, ¿no? En este sentido, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando con el análisis del Cabañal, sí que, bueno, todo eso lo tenemos que acabar de entender con el análisis y completar con otras entrevistas que estamos en el trabajo de campo, ¿no? Pero sí que existe una convivencia pacífica pero distante en diversos espacios barriales, ¿no? Como mercados, comercios, bares, restaurantes, también vinculados muchas veces a los espacios escolares, ¿no? Y a través de ahí actividades que se ofrecen deportivas, extraescolares, escuelas de verano, escuelas de Pascua, en el que sí que hay cierta relación entre población gitana y población del barrio, en el que luego se van encontrando por la calle y tal, ¿no? No hemos detectado de momento que haya una fuerte convivencia intercultural en el barrio. Hay una presencia elevada de segregación escolar paya y gitana, ¿no? En el ámbito escolar, por ejemplo, en el Colegio de Santiago Apóstol es el cole que escolariza prácticamente el 90% de la población gitana del barrio, ¿no? Incluso familias que han sido ya expulsadas del barrio, que están viviendo en otros barrios. Nos comentaba el director del centro que traen todas las mañanas los nanos y las nanas a ese mismo cole, ¿no? Por el vínculo que han desarrollado en ellos, ¿no? Y finalmente sí que existen pues, ciertos espacios de relaciones informales vinculadas a actividades, a encuentros interculturales puntuales, a partir de la zona Santiago, del patio al barrio, estos elementos que sí que fomentan o intentan establecer a partir de encuentros y actividades puntuales, pues relaciones vecinales basadas también en intervenciones socioeducativas y a través de este tipo de relaciones y entidades, ¿no? Y Vale, muy bien. Vamos a ver.
Yo del contexto únicamente voy a comentar un par de cosas. Por un lado, bien. Otra pincelada que antes no hemos podido entrar porque todo no se puede, sería el tejido asociativo. Es un tejido asociativo muy denso que podríamos presentar en torno a como tres tramas. Por un lado, lo que podríamos denominar asociaciones con una trayectoria como más alternativa, muchas comillas, ahí estaría Jarit, Axul Las Segovias, hasta que desapareció del barrio, la plataforma por Ruxafa, varias asociaciones de inmigrantes que estuvieron operativas finales de los años 90 del siglo pasado hasta el 2007-2008. Otro tipo de asociaciones u otra trama de asociaciones, yo aquí los he puesto más tradicionales, ¿sí? La asociación de vecinos, la asociación de comerciantes, la de vendedores del mercado, las AMPAs de los colegios muy dinámicas y muy presentes en el barrio, quizás podrían estar en una posición intermedia, depende de los temas, y luego, como en otros barrios de Valencia, no hay que olvidar de las fallas y otras asociaciones festivas son muy, muy, muy relevantes. En los últimos años, este tejido asociativo, no el festivo, pero este tejido asociativo, pues ha ido perdiendo dinamismo y han desaparecido, se han trasladado varias entidades. ¿Vale? Vamos a ver, yo aquí lo que voy a presentar son fases que no me voy a detener en ellas porque ya les hemos visto y procesos de participación, que en el caso de Ruzafa son fundamentalmente procesos de participación desde abajo, ¿vale? Ya sabemos, lo hemos comentado anteriormente, años 80 y 90, Ruzafa se precariza, pierde población, hay déficit de equipamientos y servicios, ¿vale? Del 95 al 2005 es el boom de la llegada de la inmigración extracomunitaria al barrio y el barrio se conforma como barrio de centralidad inmigrante de la ciudad de Valencia por la cantidad de comercios, sedes. Ya estaba instalada el oratorio musulmán y hay una activa frecuentación, ¿vale? Es también el periodo en que Valencia 2000, la extrema derecha, interviene en el barrio con diversas manifestaciones, acciones, reparto, etcétera. Y entonces hay dos procesos desde abajo que, en mi parecer, muy importantes. Uno, una cierta conciencia y acuerdo entre las entidades del barrio de lo que se plasmó en un documento con el título Plan Integral para Ruzafa, con la manifestación del 31 de enero del 2002 que la propia prensa
la presenta como la más importante en la historia de Ruzafa. Esto, como he dicho anteriormente, pero esto sí lo repito porque es, en mi opinión, fundamental. Luego veremos, ahí hay tensiones y diferencias entre las entidades. Lo que es fundamental es que se acierta a cambiar el relato. La extrema derecha introducía el relato de este barrio está muy degradado, no a la inmigración ilegal, no a la delincuencia, metiendo todo en el mismo paquete. Esta línea por parte, con sus tensiones y sus más y sus menos, por parte de las entidades, pone el acento en otro aspecto. Este es un barrio degradado y con problemas, entre otras cosas, porque las administraciones no están a la altura de su responsabilidad. El foco ¡zas! Se desplaza. Otra campaña muy importante por la reforma integral del Colegio Público Balmes. Y después de todo un tiempo, esto se consiguió. ¿Vale? Siguiente etapa, 2005-2015. ¿De acuerdo? Algo ya lo hemos visto. Procesos desde abajo. Aquí se da una defensa y mejora de la Plaza Manuel Granero. Se paraliza la actuación más bulldozer, prevista por el ayuntamiento, que era que para hacer un parking subterráneo se talaba todos los árboles de la plaza. ¿Vale? Luego ha habido otras intervenciones, pero esto se paraliza y se consigue, después de 7 años de presión y movilizaciones con altibajos, porque es imposible mantener 7 años de forma continuada con altibajos, se consigue por fin la construcción del Colegio Público Alejandra Soler, que era una viejísima de hace 20 años, promesa de la administración y reivindicación del barrio. Destacar también que en 2006, primeros de los 2007, hay un intento por parte del Ayuntamiento de Valencia, entonces Partido Popular, de impulsar, y además se dice así, un proceso participativo sobre qué queremos de la Plaza Manuel Granero, que en realidad lo que pretendía de forma evidentísima era legitimar la actuación que ya tenían prevista. Y de hecho, las asociaciones pasaron y claramente este fue un proceso fallido. ¿Vale? 2015, actualidad, se reactiva y acelera proceso de gentrificación con la consecuencia de, básicamente, aumento de precios de vivienda, expulsión de familias jóvenes, se intensifica la turistificación y la conversión en zona de ocio nocturno, y se dan procesos participativos desde abajo. Ruzafa descansa, diversas iniciativas con un resultado ambivalente, una campaña de varios años, no al PAI de la Isla Perduda, en castellano, no al PAI de la Isla Perdida, que es un pequeño solar triangular que queda de las antiguas edificaciones, etcétera. Se reivindicaba este solar para jardín y esto ha sido un fracaso. Digo, porque hay que decirlo todo y esto ha sido un fracaso. No ha habido capacidad de generar fuerza e interés en el barrio por este tema. Y ahora estamos en el Moy 4, aquí 2 también participantes, en el Parque Central para uso comunitario y autogestionado, que ahora veremos qué resultado tenemos. Voy a lo que me interesa destacar del análisis. Súbeme, por favor. ¿Vale? Actores y espacios. Me voy a centrar en las 3 grandes campañas. Ha habido otras cosas, pero es lo que me parece más significativo y lo que además cuando se pregunta a casi cualquiera del barrio por procesos participativos, movidas o depende de quién tengas delante,
te refieres de una forma u otra, siempre salen estos temas, ¿vale? Actores, primero, han participado en estas campañas personas de los distintos grupos del barrio. Muy relevante. Vecindario magrebí, vecindario latino, vecindario autóctono, por supuesto, de los de toda la vida y los progres alternativos. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo enganchan a esa participación? Aquí los AMPAs han sido muy relevantes, pero también el boca a boca entre el vecindario. O, por ejemplo, las asociaciones y parte de los comercios. Déjamelo. No, vale, perdón. Aquí, por ejemplo, el vecino magrebí, propietario de Bazar, lleva 35 años y dice que cómo nos enterábamos. Las asociaciones ponían sus avisos en la mezquita también, el boca a boca, ¿vale? En estos años también hay lideresas de origen inmigrante en algunas de estas luchas. Y digo lideresas porque las de origen inmigrante, todas lideresas, ¿vale? Por tanto, tenemos también a nivel de espacios una amplia diversidad de espacios. En unos casos han sido formales las sedes de las asociaciones, pero en momentos puntuales el referéndum que se organizó durante 2 semanas para pedir el Colegio Público Alejandra Soler también fue espacio, comercios, algunos casales falleros, los comercios magrebí se apuntaron, ¿vale? Ya. Informales, puerta de los colegios, el parque granero, el mercado, es decir, unos y otros gran accesibilidad para participar de diversas formas. ¿Vale? Evolución del proceso con altibajos, como no puede ser de otra forma, y se va generando un cierto pozo de confianza y una cierta idea de que pues la unión barrial, como se habla, pues funciona. Con el tejido asociativo, pues más complejo. Hay acuerdos básicos, cuestiones a mejorar en el barrio, el plan integral, actitud abierta ante la inmigración y la diversidad, y luego periodos de desacuerdos claros por qué objetivos concretos priorizar, qué formas de hacer y cómo reivindicar, qué actitud ante la administración, ¿vale? Y ahora mismo pues hay también diferentes posiciones ante gentrificación y turistificación. Quién tiene una visión más crítica y quién tiene una visión más de a ver cómo podemos limitar. Impacto sobre la convivencia. Una tesis para mí importante y fuerte. La participación del vecindario inmigrante a lo largo de estos 20 años en estos procesos de participación ha sido muy relevante desde el punto de vista de la convivencia. Ha consolidado las tendencias positivas derivadas de la convivencia pacífica, del tú a tú de todos los días y sobre todo ha tenido un efecto simbólico muy relevante en la medida en que ellos participaban y se les reconocía como vecina legítima, es decir, una persona con similares intereses a otros vecinos y vecinas y con el mismo derecho para decidir sobre las cosas del barrio, las cosas de todos, ¿vale? Esto no se ha dado solo, en solitario. Esto se ha dado también porque al mismo tiempo, aquí ha habido años de actividades interculturales, ya se llevan 11 años para el carnaval multicultural, actividades de colegios, de educación intercultural, varias ediciones de Rusafar dedicados al tema, en fin,
El mercado municipal es ya una particular mezcla entre multicultural, cool y huertano, lo que queda de huertano, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya pasamos a conclusiones. Procesos participativos desde abajo. Aspectos positivos. Lo que nos sale de comparar Cabañal y Rusafa. Y en algunas cuestiones creemos que es generalizable, en todo caso lo que podamos para el debate. Aspectos positivos de los procesos participativos desde abajo. Hay más capacidad de adecuarse a públicos, periodos y necesidades cambiantes. No plantean obstáculos de requisitos formales. Oiga, ¿me constituye usted una asociación para venir a hablar con el concejal o la concejala? No hay eso, ¿vale? Por tanto, facilita la participación de grupos precarios y minorías. Hay mayor potencialidad de generar convivencia positiva y dinámicas de inclusión, así como redes de apoyo. En el caso de Ruzafa, y yo creo, clarísimamente ha generado un relato alternativo a el barrio conflictivo, y en el caso del Cabañal también, al conflictivo o ya a la estigmatización de inmigrantes, vamos. ¿Vale? Algunos colectivos han acertado a hacer usos del espacio urbano en plan de reapropiarse de él. Esto se ha dado en el Cabañal. Y estos procesos presionan a los gobiernos locales a pie de calle de forma bastante positiva. Un poquito de currito. ¿Vale? Procesos participativos desde abajo, debilidades que las tienen. Desde luego son más difíciles de mantener en el tiempo y de dinamizar. Los altibajos ya sabemos, depende del núcleo de militantes activistas, que unas veces pues hay más, otras veces menos, etc. La consecución de objetivos aquí puede ser más limitada, depende mucho de la capacidad de presión. Y también sus capacidades y posibilidades para modificar las lógicas dominantes pues son relativamente limitadas, sobre todo desde el punto de vista de los colectivos que tienen posiciones más alternativas. ¿Vale? Procesos participativos desde arriba. ¿Vale? 1. Hay más medios y recursos para obtener objetivos. Si hay voluntad política por parte de la administración, obviamente hay más medios y recursos. En términos generales, al menos de entrada, suele tener mayor credibilidad cara al conjunto del vecindario. Es que es el ayuntamiento, ¿no? Pueden suponer cambios significativos en términos de mejoras sociales. Lo supuso equipamientos, Rusafa Cabañal, incrementar vivienda social, Cabañal, y efectos positivos en la convivencia. Efectos positivos en la convivencia, en la cohesión social y inserción de minorías, sí, y está subrayado, y por lo tanto tendríamos que subrayarlo más todavía, si el proceso desde arriba incorpora una dimensión comunitaria clara, en el diagnóstico, en el desarrollo y en la evolución del proceso. Debilidades, si no existe esta dimensión comunitaria, pues hay grupos del vecindario pues, que pueden verse excluidos por no disponer de requisitos implícitos o explícitos. Sea usted asociación, tenga usted tiempo, venga usted la reunión a la hora de los técnicos, ¿vale?
si no hay una sensibilidad de dimensión comunitaria, mal. Por tanto, escasa flexibilidad y educación a contextos cambiantes. Puede aumentar las diferencias y lastrar convivencia por diferente percepción o intereses. De lo que nos aparece de la experiencia del Cabañal, pero esto no solo es provisional, sino queremos también escuchar Tenerife, que ese es un proceso arriba y abajo, con clarísima dimensión comunitaria, entonces nos complementa mucho. Desde el punto de vista de la experiencia del Cabañal, si la participación solo se hace desde el punto de vista del diseño, al final lo que genera es falta de confianza. Siempre hay diferencia entre lo diseñado y lo que se realiza, ¿vale? Si la gente no está ahí también, eso no lo ve como algo propio, sino algo lejano, propio de técnicos y gestores públicos, ¿vale? Y luego ya cuando tenemos procesos híbridos, como en el caso del Cabañal, las tendencias son muy contradictorias. Tanto en el PREPI, que supuso la prolongación de la idea de prolongar la avenida Blasco Ibáñez, como el proceso participativo iniciado o alentado a partir de 2015 con el llamado Ayuntamiento del Cambio, que no me detengo porque ya lo he explicado, Vicente. Y ya con esto cerramos ahora sí. Vale. Muy bien, pues sale, va. Abrimos un turno Sí. para debate, preguntas. Podemos comenzar por aquí, recoger luego las que llegan por el chat. Se le mueve el teclado. No. ¿Alguien rompe el hielo? Vale, va. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las dos ponencias que han sido súper interesantes. Y bueno, estaba pensando como dentro de este papel que juega la administración pública, ¿no? A la hora de promover la convivencia a nivel de barrio, ¿no? Y la cohesión entre diferentes grupos sociales. No sé si más allá de los procesos participativos de los que estabais hablando, sobre todo ahora en esta última ponencia, si habéis reflexionado o estáis analizando también en lo que sucede alrededor de los equipamientos públicos. Pensando en el sentido que también son un espacio como muy interesante en el que al final toman textura y se vehiculan relaciones interculturales y también esa participación en la vida comunitaria y en la vida del barrio, ¿no? Un poco en la línea de la idea de las infraestructuras sociales de Klinenberg, ¿no? Que está últimamente tan de moda, ¿no? Y de esa capacidad que pueden tener los equipamientos públicos en algunos casos para poner en relación esos actores diferentes a nivel de barrio. Y no sé, ahí pensando, por ejemplo, en el papel que pueden jugar las escuelas, ¿no? Donde igual sí que se encuentra esa diversidad del vecindario, centros cívicos en los barrios en los que hay, espacios culturales como pueden ser las bibliotecas, escuelas de adultos, a veces incluso los centros de salud, ¿no? Cuando incorporan esta dimensión más comunitaria. No sé si es algo en lo que habéis estado también fijándoos y analizando y por ahí igual sale alguna reflexión interesante. Gracias. Recogemos varias preguntas y contestamos. Igual también, Paloma, se podría sumar a la mesa porque la idea es recoger preguntas y comentarios de las dos intervenciones de la mañana. Bueno, disculpad que he tenido que entrar y salir varias veces, pero hay un tema que me interesaba desde el principio que habéis comentado y que ahora al final ha salido en las conclusiones, que es el tema de los impactos en la convivencia, ¿no? Me parece muy interesante esta idea de cómo se puede valorar que se produce una convivencia. Y he visto que hay un tema que es ahí, que es la diversidad de actores que participan en los procesos como un indicador de que está bien, ¿no? Pero ¿cuáles más habría? ¿Cuál
¿hasta dónde podíamos, cuándo podíamos hablar de una convivencia que, y entiendo que es un impacto positivo, que no sé si sería de otro tipo? ¿Qué cosas más habría, ¿no? Que a lo mejor las habéis dicho, como me he tenido que salir por una llamada y tal, igual, pero esa cosa, gracias. Muy bien, gracias. Y yo insistir en esta parte, o sea, a mí me parece muy importante o creo que es muy significativo toda esta parte de los efectos en la convivencia, ¿no? Y entonces preguntaros cómo se produce el proceso en concreto, ¿no? De donde se salta de una mirada más étnica, ¿no? Sobre el otro y sobre los problemas a una mirada más compartida a través de los procesos de participación, porque además yo creo que tiene efectos en el diseño de políticas de intervención en barrios, ¿no? Digo que esto facilita, a veces insistimos mucho, ¿no? En trabajar lo étnico desde lo étnico y esto puede facilitar, bueno. Y lo otro, por las consecuencias informales de esos procesos, es decir, en los procesos de participación se produce el encuentro en espacios comunes y se generan procesos, conocimientos, relaciones, se hacen más fuertes. Un poco que nos contarais si hay, qué habéis observado ahí, qué se crea ahí, qué tejido social. Bueno, es un poco. Yo era una cuestión sobre los procesos participativos que se han llevado a cabo en el Cabañal, sobre todo, que conozco más. Estos procesos desde arriba, ¿estáis mirando realmente o estáis evaluando la calidad del proceso participativo y el impacto que ha tenido eso realmente en la participación y su impacto en la convivencia? Que sería, pensando sobre todo en el del Bacabañal, que se creó como una gran burbuja de esto va a ser la leche, paseos por el Cabañal, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner aquello, y eso ha generado una frustración absoluta, ya no solo por la cantidad de procesos en suma que han ido en el Cabañal, sino también por la calidad del proceso y la falta de responsabilidad desde mi punto de vista a la hora de ejecutar esos procesos de participación. No sé si es pregunta o reflexión. Intento unir lo de Yaiza y Hernán. O sea, Hernán pregunta específicamente por equipamientos públicos. Para que os hagáis una idea, en el último año en el Cabañal, en los 2 últimos años, se ha construido y se ha abierto un centro de servicios sociales, 2 centros culturales, hay en marcha uno de artes escénicas, un centro de inserción laboral juvenil, un centro de información juvenil, un área de deportes y creo que me olvido 4 o 5. Quiero decir, este es el contexto. Estamos hablando de un nivel, pensad que durante el Cabañal tuvimos políticas destructivas durante muchos años. Sin eso no se entiende luego también esta fase, ¿no? O sea, también a veces es difícil tener una mirada crítica de la participación desde arriba con el Ayuntamiento del Cambio, pero claro, es que veníamos y no se entiende si no tenemos en cuenta que había un conflicto vecinal muy grande. Muy grande es que están destruyendo tu casa y que hay vecinas que están defendiendo que destruyan tu casa. Claro, cuando partes de ese contexto, es que es muy importante para entenderlo, porque no quiero focalizar tanto en el consistorio, sinceramente, sino ¿qué había ahí cuando llega 2015? Cuando se abre el proceso del que habla Yaiza, y ahora vuelvo a los equipamientos, el de Bacabañal en 2015, lo que tenemos es por gente que lleva durante 20 años que el ayuntamiento no solo no la ha escuchado, sino que la ha violentado de distintas maneras. Entonces, claro, abres un proceso y dices, tenemos 2 meses para tener soluciones, para podernos presentar a no sé cuántos millones, ahora no recuerdo la cifra, de fondos europeos. Vais a participar durante 2 meses, vamos a hacer ese diseño. Claro, la gente llega con heridas muy importantes a ese proceso de participación y esto es necesario entenderlo. O sea, como hay un contexto de conflicto vecinal, por eso esa reflexión que hacía Vicente, que muchas técnicas de participación que nos decían, pues es que al final acabamos mediando más que, porque claro, hay un nivel de conflictividad vecinal y de heridas y de mucho dolor, ¿no? Bueno, de mucha repercusión, digamos.
Entonces, claro, la EDUSI que se hace en 2015, ¿no? Ese proceso participativo que estamos viviendo ahora su implementación, 2023. Entonces, en términos de equipamientos, ¿qué es lo que pasa? Que en la EDUSI o sea, hay un proceso participativo de diagnóstico en la que se piden una serie de equipamientos, que yo sinceramente me preocupo si alguno no podría haber ido al barrio de al lado que está abandonadísimo, pero bueno, todos al Cabañal, vale. Fue una cuestión política, o sea, había una deuda política también, ¿no? Respecto al Cabañal por lo que se le había hecho. Estos equipamientos efectivamente se han pedido en un proceso participativo que sinceramente nuestra valoración, yo por el trabajo de campo en observación participante y las entrevistas fue muy cuidado. O sea, las técnicas de participación que llevaron a cabo los procesos se preocuparon mucho de recoger las voces de la gente. Se iban al culto evangélico a hablar con personas rumanas, a traducir. O sea, buscaron muchos colectivos que estaban en clara confrontación con el ayuntamiento. Lo que es el proceso, nuestra valoración por el trabajo de campo es que es muy cuidado. Entonces, efectivamente, los equipamientos que se están haciendo se pidieron en ese proceso participativo. Ahora, ¿cómo se están haciendo? Lo que se pidió en el bloque de los portuarios era que hubiera una zona en la que se pudiera, las personas gitanas, por ejemplo, y las personas que son la mayoría que viven allí, y otras personas del barrio, pudiéramos estar allí en el parque. Eso es lo que se pidió. Lo que después la regidoría de deportes quería hacer era un pabellón cerrado en el que no iba a entrar nadie, en el que talaron los árboles donde hacían el culto evangélico a la sombra. Claro, entonces, efectivamente, sí se escucha la voz de queremos un lugar que sea un parque para poder juntarnos los vecinos. Ahora, que donde podamos hacer deporte era también. Eso, en el momento que se lo queda a la regidoría de deportes, pues deportes que no ha estado en ese proceso participativo no entiende por qué no puede hacer un pabellón precioso y el argumento es que es lo que el Cabañal se merece después de tantos años castigado. Y es como, claro, es que no estás entendiendo nada. La técnica de participación me decía, es que claro, cuando hacíamos el proceso participativo y yo confiaba en la participación, yo me imaginaba incluso poder contratar a las personas gitanas que están en el paro allí para construir ese parque. Dice, claro, cuando ya hablaba con la de deportes y me hablaba de un pabellón cerrado, claro, eran lenguajes tan diferentes. A eso nos estamos refiriendo con esos saltos. En términos de equipamiento, lo mismo. Centro cívico, llega el día que hay que lanzar la convocatoria para el concurso público para ver qué empresa se presenta al centro cívico. No hay ningún proceso participativo. Se coge un pliego de un centro cívico de Madrid y se presenta al uso estándar con un horario de técnicos, con unas salas. No ha habido ahí el cómo queremos este centro cívico. Esa es la parte que no hay, ¿no? Luego hay procesos súper interesantes como el que participaste tú, Hernán, del Centro Cultural del Escorchador, que es un proceso precioso en el que tenéis muchísimo cuidado en que todo el mundo participe, que diseñáis una cosa maravillosa y que entra, ¿no?, a concurso con 8 centros más culturales de toda la ciudad de Valencia y a ver qué empresa se lo queda. Y es como, claro, entonces los procesos participativos de diagnóstico y de diseño, desde nuestro punto de vista, la verdad que hay equipos muy buenos, como la Dula, Fente Studi, bueno, Isam también ha estado. O sea, sinceramente creo que ha habido mucho cuidado en quién han contratado para hacer la participación en el Cabañal. Pero bueno, luego pasan toda una serie de cosas hablando con... También hemos iniciado ahora conversaciones con las personas que estaban en la regidoría de participación en Valencia, que era participación, migraciones y transparencia. Y claro, la asesora nos decía, ¿no? Pensad que el Ayuntamiento del Cambio también era un tripartito. Entonces, urbanismo era PSOE, participación era Valencia en Comú. Eso también ha marcado mucho. Y decían, claro, nosotras queríamos hacer la participación transversal, pero entonces, bueno, no sé si he contestado un poco la línea que tú planteabas, no sé si te he acabado de contestar. No, yo solo añadir a lo que ha comentado Eva, que también una reflexión interesante que nos hizo en una de las entrevistas, una de las personas que participó en Va Cabañal, era el tema de, bueno, si nosotros hacemos un diagnóstico participativo en base a una actuación integral
con unos fondos, luego en el momento en que se tiene que ejecutar, porque es verdad que lo que dice Eva, que fue un proceso muy cuidado en ese sentido, en todo el proceso, aunque tenían 3-4 meses para hacerlo, pero fue un proceso muy cuidado, ¿no? Que recogió muchas voces, decía, es que luego la forma de ejecutarlo no se ejecuta, o sea, el ayuntamiento no trabaja de manera integral, trabaja de manera departamental. La ejecución le corresponde a deportes en concreto, en este tipo, esta zona en concreto, ¿no? Entonces deportes tiene una mirada muy concreta, que era, pues vamos a hacer un pabellón para las federaciones deportivas en el que ese espacio en el que se utilizaba una población muy concreta va a ser expulsada ese espacio, porque nadie va a poder utilizar, los vecinos y vecinas que están enfrente de los bloques no van a poder utilizar ese espacio, ¿no? Entonces es deportes quien ejecuta ese proyecto y no se contempla una ejecución integral, ¿no? Parques y jardines, deporte, empleo, tal, ¿no? Entonces ahí también veían como fricciones, ¿no? Entre distintos partidos políticos y de regidorías quién llevaba a quién, ¿no? Y a quién le correspondía, pues, un trozo del plan para ejecutarlo, ¿no? Dos cuestiones rápidas, para así tener tiempo para nueva ronda. Uno, por lo que comentaba o lo preguntaba Hernán, las dinámicas alrededor de determinados equipamientos públicos que son básicos para la vida cotidiana y muy importantes para las familias, eso es absolutamente básico desde el punto de vista de convivencia. La puerta de los colegios, cuando se lleva a los críos o cuando se va a retirar los críos, ese es un espacio público central, ¿vale? Y lo hemos trabajado en los diferentes barrios, nos sale y me imagino que lo que nos presentará Xavier Jimeno de las Fuentes, que lo tienes al lado además, incidirá bastante en ese aspecto. Eso es absolutamente fundamental. Los colegios, los parques, jardines donde van los críos y el mercado, no me refiero al Mercadona o a las grandes superficies, el mercado, porque por lo menos aquí en Valencia se mantiene mucho la tradición del mercado del barrio y la tradición del mercado de calle, donde va todo el barrio, ¿vale? Esos son espacios vecinales importantísimos. Y otra cuestión es que parte de la literatura ni se ha olido esa tostada. Estoy hablando desde el punto de vista de convivencia para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal. Primera cuestión. Segunda cuestión. Vamos a ver. ¿Cómo, por lo que comentaba Albert y Juan, cómo se pasa de los procesos de participación a las relaciones vecinales o al revés? A mí me resulta difícil de decir, no, tenemos exactamente estos indicadores que usted lo tiene que medir así. Dices, no, esto es etnografía y sensibilidad, ¿vale? Ahora, vamos a ver. Lo que sí me parece muy claro es, no hay que desligar estos procesos participativos y sus efectos sobre la convivencia de la vida cotidiana de todos los días, ¿vale? En el caso de Ruzafa, yo he puesto campañas que eran muy sentidas por todo el vecindario como muy importante. Esto es muy importante y estamos todos arrimando el hombro, vamos a decirlo así, y como había esa pluralidad de formas de participación, desde el puncarra alternativo que podía verse reconocido y iba a votar en tal asociación, hasta la vecina magrebí tradicional con su chilaba y su hijab que iba a votar a el bazar o el oratorio, que para ella era un espacio seguro, suyo, no sé qué, no sé cuántos, y que podía decir tranquilamente a la vecina de su finca, ay, yo también he ido a votar, yo también he estado en las cosas del barrio. Entonces,
eso tiene efecto. Pero eso tiene efecto no en solitario, no de forma aislada. Eso tiene efecto, en mi opinión, a ver lo que nos cuentan esta tarde Tenerife, eso tiene efecto porque se suma a unas relaciones vecinales cotidianas del día a día que, bueno, pues van bien y se desarrollan, y por supuesto tú no eres amigo o no tienes una relación vecinal fuerte, por utilizar la jerga de nuestro proyecto, con todos los que coincides, pero hay pequeños gestos de reconocimiento, y eso es lo que se activó en pandemia. En pandemia lo que se activó, los miles de cartelitos en todas las fincas de si ¿a alguien le hace falta algo? En la puerta tal, vamos a comprar y este es el teléfono. Eso es lo que se activó. Entonces, no sé cómo expresarlo, es una trama delicada de relaciones muy ancladas en la vida cotidiana, y estos procesos participativos lo que vienen es, si la cosa va bien, desde el punto de vista de que hablamos, lo que vienen es a ratificar y profundizar esas tendencias positivas. O sea, puedo poner miles de ejemplos, pero insisto, no hay una variable. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, ya lo sé, pero uno solo. La típica concentración por lo de los colegios, y te coge el megáfono una de las mamás que clarísimamente, por la forma de hablar, era de origen o argentino o uruguayo. Yo no tengo capacidad de distinguir, pero de Zumba. Y de la misma forma que yo lo oía, la oía todo el barrio. Esa señora es uno de los nuestros. Esa es la idea. No tenemos tiempo. Procesos, por ejemplo, Ruzafa, que lo conocemos. Ruzafa está el proceso participativo que se hizo en el Parque Granero. Fue un desastre. La conclusión fue muy negativa, porque participaron los colectivos, pero después se cambió todo ese proceso y se hizo un parque que no quería la gente. Y que ahora, sí, ahora dentro de 2 semanas montamos el carnaval, y para trabajar un espacio participativo allí es muy complicado. Estamos en un hondo allí como escenario, no nos han dejado espacios de participación colectiva. Pero eso es evidente, Mili. Yo ponía, lo que pasa es que no, es imposible entrar en detalles, precisamente el proceso participativo desde arriba sobre el Parque Manuel Granero, que más o menos se participó, se dijo lo que quería, y luego el ayuntamiento pasó olímpicamente. Eso no puede tener elementos positivos, ni sobre convivencia, ni sobre nada. ¿Entendido? Estamos tratando de conseguir ese centro cívico, el del Muelle 4, que al final hemos conseguido que a través del proceso que hicimos todas las asociaciones se hiciera una empresa de arquitectura una propuesta de espacio comunitario en el Muelle 4 del Parque Central, el Muelle de Malilla. Es decir, que al final el muelle que posiblemente nos iban a dar se lo dieron al IBAM, después el IBAM no lo quiso, nosotros nos centramos todas las asociaciones en el del Muelle 4, y claro, necesitamos un espacio para todas las asociaciones que hay en el barrio de Ruzafa. ¿Por qué? Porque realmente, si somos en el carnaval participan 80 grupos en el desfile que se hace el 17 de febrero. Y acogemos a toda la multiculturalidad de la ciudad de Valencia. Entonces, y todos los grupos ensayan en el río, porque no hay un espacio público. Y es una pena que a eso no se le dé una dimensión. Entonces, un poco dejar esa reflexión de que
pues eso, que muchos procesos que vinculan con empresas, con tal, pues tienen una salida de raíz, pues muchas veces errónea. O salen muy bien, pero después acaban donde acaban, haciendo la administración lo que le da la gana y acaban parques que no tienen hierba, que no tenían casi juegos para niños, que no hay espacios colectivos de poder participar o de hacer encuentros entre diferentes asociaciones. Y es una pena. Bueno, gracias. Muchas gracias por la reflexión tan interesante. Os recuerdo que acaban de empezar las jornadas y tenemos 2 días de debates. Entonces, igual no hace falta que lo debatamos todo ahora, aunque son intervenciones muy interesantes, pero la idea es también ir abriendo reflexiones y seguir conversando pues las que estamos en presencial, pues en los cafés, en los momentos de reflexión, las de virtual. Sentimos que nos hemos quedado sin tiempo ahora para atender vuestras preguntas. Entonces, esta tarde o mañana las vamos incorporando otras que podáis hacer. Entonces, si os parece bien, lo dejamos aquí y seguimos esta tarde con estas reflexiones tan interesantes. Muchas gracias. Moltes gràcies.